Un texto infame y ancestral, obsesionado con una misión mortífera: perseguir, torturar y matar brujas. Podías tener este tipo de martillo y podías usarlo para aplastarlas. Durante 2 siglos este libro ayudó a alimentar el terror de un reinado. Y detrás de él, historias de locura, acusaciones y escándalos. ¿Qué tipo de fuerzas hicieron aumentar ese poder? ¿Y por qué este libro perduró más que cualquier otro de su clase? En cuanto se aceptaba la noción de que existía una gigantesca conspiración secreta de adoradores del diablo, cualquier pueblo pequeño podía verse envuelto en una espiral de pánico. Ahora, un equipo internacional desvelará los misteriosos secretos y la oscura fascinación de la Biblia de los cazadores de brujas. Secretos de la Antigüedad. La Biblia de los cazadores de brujas. Maleus Maleficarum. Traducción: El martillo de las brujas. 256 páginas escritas en un oscuro latín. Compuesto en 1486, podría decirse que es la enciclopedia y recopilación legal más exhaustiva que jamás se ha escrito con el fin de demostrar que las brujas existen y que deben ser ejecutadas. Era un texto autorizado al que la gente podía recurrir para comprender la brujería y darle sentido a este fenómeno. Durante los siglos XVI y XVII, con una tirada que se cree superior a las 30.000 copias, el martillo de las brujas se extendió por toda Europa como una plaga. Con el tiempo, las ideas del libro llegaron incluso al Nuevo Mundo. Al final del periodo de caza de brujas, el martillo había enviado aproximadamente a 60.000 víctimas a la muerte. Pero ¿cómo se convirtió en una Biblia para cazadores de brujas tan infame y mortífera? El martillo no inventó la caza de brujas. La primera gran caza de brujas europea precede al libro en más de un siglo. Y muchos eruditos religiosos ya habían escrito libros que condenaban a las brujas. Pero aún hoy, más de medio milenio después, ningún otro texto medieval sobre brujería es tan famoso, leído o estudiado como el Maleus Maleficarum. ¿Cuál es el secreto de este legado inmortal? ¿Dónde está el origen de su influencia y su fascinación? La caza de brujas del siglo XVI y principios del XVII se basaba en los planteamientos intelectuales popularizados por el Maleus. El Maleus Maleficarum tuvo numerosas reediciones que fueron leídas por mucha gente, y seguro que muchas de esas personas ya habían oído hablar de brujería, pero aún albergaban dudas, y así quedaban convencidas. Ahora, un equipo de expertos internacionales, traductores y medievalistas realiza una investigación, examinando ediciones originales y facsímiles en ambos continentes, descubriendo documentos ocultos y siguiendo un rastro de pruebas para dar respuesta a la pregunta de por qué el martillo de las brujas fue tan poderoso. La búsqueda comienza hace más de 500 años, con uno de los cazadores de brujas más notorios de la historia. Alguien al que muchos llamaban perturbado o incluso loco. 1485, Innsbruck, Austria. 48 mujeres y 2 hombres se enfrentan a los cargos de práctica de magia negra, brujería. Los delitos que se les imputan: embrujar a amantes adúlteros, usando hechizos y elixires para causarles enfermedades
o la muerte. Una mujer se enfrenta a los cargos más graves. Durante el juicio, un enviado de la Inquisición toma el mando y desencadena un escándalo. Le pregunta por prácticas sexuales llevadas a cabo bajo influencia demoníaca. Insiste en que la promiscuidad sexual es una puerta que libera sus poderes de bruja. Un abogado enviado por el obispo local interviene. Acusa al inquisidor de conducta indecorosa e ilícita y exige que se desestime la acusación. El inquisidor abandona Innsbruck. El juicio había fracasado. Se trata de Heinrich Kramer, su nombre en latín Institoris, un reconocido inquisidor y futuro autor del Martillo de las Brujas. En 1486, espoleado por su fracaso en Innsbruck, Heinrich Kramer Institoris comienza su obra maestra. Un libro que demostrará que las brujas se guían por la debilidad y la lujuria, los caminos mediante los que el diablo toma forma. Las brujas deben ser erradicadas y quemadas. Será la última reivindicación de Heinrich Kramer, un libro de venganza que acallará a sus críticos para siempre y que convencerá al mundo. La Biblia de los cazadores de brujas. Cuando escribió el Malleus Maleficarum, Kramer debía estar muy enfadado y muy frustrado. Había fracasado como cazador de brujas y, en cierto modo, fue como su última voluntad, su testamento. El mayor logro del martillo fue tomar la venganza personal de un hombre y convertirla en una causa. ¿Una pista que explique ese poder? Durante siglos, la obra maestra de Kramer pareció contar con la bendición de la Iglesia, aunque las apariencias a veces engañan. Noviembre 2009, Berlín, a unos 600 kilómetros de donde nació el Martillo de las Brujas, Museo de Historia Alemana. En busca de pruebas que expliquen el éxito sin precedentes del libro, los investigadores del Malleus Johannes Dillinger y Andrés Nida quieren examinar dos copias de cerca. Disponible exclusivamente mediante cita previa, este Martillo de las Brujas, excepcionalmente bien conservado, tiene más de 500 años. Cualquier intento de comprender el éxito del libro debe comenzar por un documento crítico que alberga en su interior. Hay quien lo ve como la autorización más clara jamás recibida por el martillo, y proviene de la propia Iglesia. Se trata de una bula papal. Similar a un decreto real, una bula papal es un documento firmado por el Papa y que establece una doctrina oficial de la Iglesia. Se trata de una de las bulas más famosas de la historia. La Summis Desiderantes, conocida como la bula de la brujería. Esta bula establece dos puntos muy importantes. Primero, advierte sobre las brujas. Esta bula describe qué es la brujería y lo que hacen las brujas, cómo recurren a la magia para provocar tormentas de granizo y truenos, para hacer que tanto las personas como los animales se vuelvan estériles, mueran o queden lisiados. Y segundo, le otorgaba autoridad oficial a Heinrich Kramer para darles caza. Hoy es difícil imaginar el revuelo que despertaría esta bula papal, persuadiendo a los lectores de que las brujas son reales y de que el propio martillo cuenta con la bendición del líder religioso con más poder de la época. Pero hay un problema. Tal y como señalan los investigadores, la bula destaca más por aquello que no dice. En ningún momento menciona nada sobre el martillo de las brujas.
La bula papal está fechada 3 años antes de la publicación del martillo. Pero ¿por qué está incluida en casi todas las ediciones? La respuesta comienza en 1484. Según algunos historiadores, Heinrich Kramer se preparaba para viajar a Roma. Se sentía frustrado porque las autoridades se negaban a cooperar con su caza de brujas. Llevaba consigo una carta en la que solicitaba permiso para cazar brujas bajo la autorización del Papa. Kramer también llevaba una suma no revelada, un pago para ayudar a persuadir al Vaticano de que aceptara su petición. La carta de Kramer funcionó y se convirtió en uno de los pilares de las Summis Desiderantes. La bula papal no mencionaba nada sobre el martillo, pero Kramer sabía lo que ocurriría si la colocaba en un lugar destacado de su obra. Esta bula le resultó muy conveniente, pues sugería que el Vaticano estaba de acuerdo con todo lo que el Malleus Maleficarum decía. Para el equipo de investigación, esta engañosa bula revela una posibilidad asombrosa: que el éxito del Malleus Maleficarum no tuviera nada que ver con ninguna aprobación papal, sino que dependiera de un maestro manipulador. Heinrich Kramer, un hombre obsesionado con acallar las críticas y cambiar para siempre el modo en que el mundo veía a las brujas. Una maldad que debía ser detenida. El Malleus Maleficarum, la Biblia de los cazadores de brujas, está a punto de ver la luz. Entre 1485 y 1486, en la región del Tirol, cerca de Austria, la obra de Heinrich Kramer, El martillo de las brujas, comienza a tomar forma. Está decidido a crear la enciclopedia fundamental sobre la caza de brujas. Kramer coge literalmente todo lo que cae en sus manos para demostrar que las brujas existen y que son muy peligrosas. El martillo describe los peligros de la brujería con todo detalle. Nigromancia y adivinación, hechizos para enfermedades mortales, rapto y sacrificio de bebés, invocación de desastres naturales, actos de canibalismo y consumo de sangre, brujas que vuelan por los aires para reunirse con sus consortes demoníacos y asistir a ceremonias de magia negra o a aquelarres. En su libro, Kramer también incluye experiencias reales de su vida como cazador de brujas. Un juicio excepcional se convertirá en su modelo. Un juicio que tiene lugar antes de su humillación en Innsbruck y que él ve como la causa de brujería más perfecta y mortífera. ...1484, Ravensburg, Alemania. Una tormenta de granizo ha asolado la región. La posible causa: brujería. En el juzgado, 8 mujeres se enfrentan a una delegación de dirigentes locales y también a uno más: Heinrich Kramer. En el horizonte se atisba el castigo favorito de los inquisidores: la garrucha. Colgadas por las muñecas, las víctimas permanecen suspendidas hasta que las extremidades superiores se dislocan. Finalmente, según Kramer, 2 mujeres confiesan sus actos de brujería demoníaca, causando las terribles tormentas. Heinrich Kramer ordena que las mujeres sean quemadas vivas. Para Kramer, Ravensburg supone todo un éxito. Dos años después, en su obra maestra,
Describe el juicio como solo él podría hacerlo, una explicación detallada narrada por el propio ejecutor. En la ciudad de Ravensburg, 2 mujeres se convirtieron en ceniza. Llevaron a cabo muchos actos terribles en manos del diablo. A la hora de divulgar su libro, Kramer teme que sus credenciales no sean suficientes. Para persuadir a los lectores necesita un colaborador ilustre. Lo que ocurre después será una de las mayores controversias que rodean al Martillo de las Brujas. Casi todas las ediciones del libro citan a 2 hombres, Kramer y un profesor de la prestigiosa Universidad de Colonia, Jacob Sprenger. Jacob Sprenger era uno de los líderes de la Orden de los Dominicos en Alemania. Algunos expertos creen que Sprenger no hizo más que escribir el prefacio del Martillo. Otros creen que como experto erudito actuó como consejero literario, y también los hay que piensan que Sprenger no tuvo nada que ver con el libro, y que Kramer se aprovechó del prestigio del nombre de Sprenger. La realidad era que Sprenger era mucho más conocido que Kramer, y por esa razón puso su nombre en el libro. Hay algo en lo que casi todos los especialistas coinciden. Heinrich Kramer fue casi con total seguridad el autor principal. El Martillo, colmado de pasión y rebosante de lenguaje sensacionalista, es personal. Noviembre de 2009. En su despacho de la Universidad de St. Andrews, Escocia, el historiador e investigador del Malleus, Peter Maxwell Stuart, se sumerge en el texto en busca de la inequívoca influencia de Kramer. Si analizamos el latín, hay palabras que de pronto sobresalen entre el texto por ser demasiado emocionales. Podría haber elegido otras palabras, pero decidió elegir estas. La palabra spurcitias es un término muy vívido y particularmente desagradable. Significa suciedad, repugnancia. Philocationem es una palabra muy poco común. Significa salir a buscar amantes y dice que eso es lo que las brujas les obligan a hacer a los hombres. Es esta clase de lenguaje el que salta de la página con mucha frecuencia y el que ilustra la actitud personal del institoris. (1486) A finales de año, El Martillo de las Brujas está terminado. Un manual de referencia que va más allá que cualquier otro libro a la hora de explicar los peligros de la brujería. La brujería, uno de los problemas fundamentales que conlleva, es que no tiene mucho sentido. Toda esa idea de una conspiración diabólica y de que Dios permite que Satán les otorgue a estas mujeres poderes fantásticos y sobrenaturales no parece algo muy plausible. Lo que hace el Malleus es explicar cómo funciona esto, por qué Dios lo permite y las pruebas que existen de que las brujas son reales. Para exponer su teoría, el libro se divide en 3 partes. Primera parte, un argumento filosófico que demuestra la existencia de las brujas. Segunda parte, una guía para el clero, cómo reconocer la brujería en la propia comunidad. Y la tercera, la más infame de todas, un manual legal, una guía práctica sobre acusación, persecución y pena de muerte por brujería. Con el libro terminado, Kramer no podía predecir el éxito que su Biblia para cazadores de brujas, dividida en 3 partes, llegaría a tener. Con el tiempo, ayudará a enviar a la muerte en la hoguera a decenas de miles de brujas.
Cuando aparece el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, en 1486, aún existe un fuerte debate sobre cómo obtienen las brujas sus poderes demoníacos. Hasta la aparición del Malleus, la gente discrepaba mucho, incluso aquellos que creían en las brujas. El martillo comienza a dar respuestas. A la pregunta de cómo corrompe Satanás a los humanos, la respuesta del martillo es aterradora. Los convierte en sus cómplices, y las mujeres lujuriosas son las cómplices más probables. La lujuria carnal resulta insaciable para ellas, y por esta razón retozan con demonios. Kramer proporciona pruebas de manera sistemática que indican que esos cómplices casi siempre son mujeres. El título Malleus Maleficarum identifica a las brujas como mujeres. El propio Kramer especifica que se refiere a brujas femeninas en lugar de a brujos o brujas genéricas. A la pregunta de por qué las brujas deben ser temidas y exterminadas, la respuesta es aún más aterradora. Las brujas son una señal del apocalipsis. Antes del juicio final, todas ellas serán arrastradas al infierno. El Institoris relaciona esta idea, esta adoración por el diablo, con un miedo apocalíptico al fin del mundo. Dios está tan enfadado por la herejía de la brujería que no solo permite que Satán ayude a las brujas a hacer cosas terribles, sino que también va a hacer que el mundo se acabe y además lo hará muy pronto. Región del Tirol, diciembre de 1486. Con nuevas respuestas a miedos y supersticiones ancestrales, la obra maestra de Heinrich Kramer está casi lista para ser publicada. Pero para garantizar el éxito del libro, aún falta un último documento, una reseña crítica llamada aprobación. Como si se tratara del apoyo de alguna celebridad actual, sin una aprobación el libro estaría condenado al fracaso. No estaba seguro de que todo lo que decía en su texto fuera a ajustarse a la ortodoxia católica. Su idea de que la brujería era la herejía más terrible parecía un tanto extraña. Creo que tenía razones para estar preocupado, porque sabía que muchas de aquellas ideas eran demasiado vagas y por eso quería que la facultad le diera su apoyo. Heinrich Kramer quiere una aprobación de una de las escuelas religiosas más importantes de su tiempo, la Universidad de Colonia. Acertadamente, su supuesto coautor, Jacob Sprenger, es uno de los profesores más respetados de Colonia. Los expertos no están de acuerdo respecto a lo que ocurrió después. Algunos dicen que Sprenger y Kramer acudieron a la universidad solicitando un apoyo por escrito. La autoridad de Sprenger hizo que fuera tarea fácil, y varios eruditos firmaron la aprobación. Otros aseguran que Kramer acudió solo. Inquieto y exigente, no consiguió lo que deseaba. De manera increíble, decidió falsificar las firmas e imprimirlas. ¿Pero se atrevería Kramer a urdir un engaño tan descarado? Siglos después, dos equipos de investigadores del Malleus trabajan juntos para examinar de cerca la aprobación. Berlín, a solo unas pocas horas en coche de la Universidad de Colonia. En el Museo de Historia Alemana, los doctores Dillinger y Schnida buscan signos de falsificación. Mientras, en Washington, los expertos en el Malleus, doctores Hans Broedel y Christopher McKee, se disponen a inspeccionar la aprobación de una de las pocas primeras ediciones del martillo que hay en los Estados Unidos.
Guardada en la librería del Congreso bajo estricta seguridad, esta copia fue encuadernada varios siglos después, pero el interior se mantiene intacto y data de 1487. La aprobación del martillo contiene dos partes. La primera es una reseña específica del libro, firmada por 4 eruditos en presencia de un notario. La segunda parte es una vaga confirmación de la brujería en general, firmada por 8 eruditos. Cuando se hicieron estas rúbricas, no había ningún notario. El propio notario admite que no estaba presente en el momento de hacer esas firmas, y eso es un poco extraño, porque no es lo que un notario debería hacer. Y hay más pruebas que ponen en entredicho la validez de esas firmas. Al menos 2 de las personas que lo firmaron más tarde aseguraron no haberlo hecho. Y por supuesto, eso implicaría que en parte se trata de un engaño. Pero incluso aunque las firmas sean reales, puede que no sean lo que parecen. De hecho, hay un caballero, Andreas, que incluso admite que no le ha echado más que un vistazo al libro. Admite que no ha leído el texto con detenimiento, y creo que eso es algo que le ocurrió a muchos de estos hombres. Si se tiene esto en cuenta, las implicaciones son alarmantes. El único erudito religioso que asegura haber leído el libro con detenimiento es un catedrático de Colonia, y lo encuentra inquietante. Dice que se trata de un libro que mucha gente no debería leer. Es un libro para expertos. De modo que la considera una obra, podría decirse que problemática, puede que incluso peligrosa. La aprobación está incluida en casi cualquier copia del Malleus Maleficarum. Para todos aquellos que leyeron el libro, no había ninguna razón para dudar de un beneplácito tan poderoso. La aprobación ayudó a convertir el martillo de las brujas en un fenómeno. A finales de la primavera de 1487, con la aprobación terminada, el Malleus está listo para el público. Impreso originalmente en el pueblo de Speyer, Alemania, la Biblia de los cazadores de brujas está a punto de salir a la luz. Uno de los libros sobre brujería más infames de la historia podría haber caído en el olvido. Pero el martillo de las brujas coincidió con un invento que cambió el mundo. La influencia de Kramer se debió en parte a que era muy sistemático, pero por otro lado, también supo cómo explotar la tecnología de la imprenta. Tras la aparición de la imprenta de Gutenberg en 1454, los autores podían divulgar su conocimiento de manera extensa. Por primera vez en la historia, cualquiera que tuviera los medios podía escribir, imprimir, vender y distribuir un libro, influenciando así la opinión pública a gran escala. Con 150 copias impresas en la primera tirada y con cientos de ellas más vendidas a dirigentes religiosos y seculares, a clérigos locales, a universidades y a librerías, el martillo de las brujas se extendió como el fuego. Con el tiempo, se calcula que llegaron a venderse más de 30.000 copias. El martillo se hizo público en los albores del siglo XVI, una época imprevisible de naciones enfrentadas y de guerras épicas. Una época en la que la Iglesia Católica se enfrentaba a su conflicto interno más grave y en la que empezaba a gestarse la Reforma Protestante. En medio de este caos, las descripciones que el libro hace de la brujería apocalíptica ayudaron a crear una cultura de miedo y sospecha. Él estaba convencido, al igual que mucha gente de su época, de que cada vez había más brujas y de que la influencia de Satán sobre Europa iba en aumento. Y a no ser que alguien hiciera algo, Europa sería destruida. Las prácticas descritas en el Malleus se convirtieron en algo común. Colgar avisos en las puertas incitando a los aldeanos a dar nombres,
interrogatorios invasivos, cómo emplear la tortura y cuándo decretar la pena de muerte. Aunque desde su primera impresión no todos aprobaron las ideas del martillo. Durante las décadas sucesivas, varios críticos presentarían fuertes objeciones. Casi inmediatamente hubo gente que se rebeló y dijo que eso no tenía ningún sentido. Pero no era suficiente. La violencia de las cazas de brujas se extendió por el norte de Europa, causando estragos en Suiza, Francia, Alemania y más allá. En términos generales, el Maleus ayudó a desencadenar una nueva oleada de persecución, tortura y muerte. 1563, Wiesensteig, Alemania. Ha transcurrido menos de un siglo desde uno de los juicios más famosos del martillo de las brujas, el conocido como la tormenta de granizo demoníaco de Ravensburg. La misma acusación se repite. Esta vez, un conocido noble reúne a un grupo de mujeres acusándolas del mismo delito. Conjurarse con el diablo para invocar una tormenta de granizo que destruye la cosecha. Promovido por este noble terrateniente, el juicio aúna dos elementos clave para cualquier caza de brujas: pánico y padrinazgo. Siempre se necesita un príncipe que esté dispuesto a otorgarles poder a los cazadores de brujas. Necesitas un príncipe que permita la celebración de juicios por brujería en su jurisdicción. Además, en las comunidades cerradas, las acusaciones entre vecinos por fenómenos inexplicables resultaban siniestramente comprensibles. Desde tiempos inmemoriales, la gente que habita en contextos pequeños y claustrofóbicos, como las aldeas, ha tenido problemas entre sí. Y una de las consecuencias es que en muchas sociedades nace la creencia de que ciertas personas tienen poder para hacer daño a otras. En una vorágine de cacerías de brujas, la histeria se alimentaba a sí misma. La gente común estaba ansiosa por identificar culpables entre sus conocidos. Bruja, bruja. La gente comenzó a aceptar la noción de brujería diabólica. Cualquier pueblo pequeño podía verse envuelto en una espiral de pánico a las brujas. Las sospechosas de brujería eran con mucha frecuencia mujeres campesinas. Algunas de ellas practicaban la medicina herbolaria, otras llevaban a cabo conjuras sobrenaturales. Hay quienes tenían problemas mentales, pero la mayoría eran simplemente mendigas. Su único crimen, la pobreza. Según el martillo, los débiles eran los más peligrosos. Se sentían terriblemente deprimidas, y de pronto aparecía un extraordinario personaje que resultaba ser el diablo o un demonio, y les prometía: si hacéis lo que os digo, podréis ser ricas. En Wiesensteig, las mujeres son torturadas. Los inquisidores que consultan el Maleus Maleficarum, la Biblia de los cazadores de brujas, saben que es el método más rápido para hacer que una bruja confiese. Si la acusada no confiesa la verdad, habrá un segundo o tercer día de interrogatorio bajo tortura. Se recurría a la tortura para que las brujas delataran a sus cómplices, y sabemos que había cómplices porque esto era parte de una gran conspiración. Entre los instrumentos más temidos había un casco de hierro llamado aplastacráneos, la garrucha y una prensa para aplastar las manos conocida como empulguera. El juicio de Wiesensteig se prolongó durante meses. En total, más de 60 mujeres confesaron y ardieron en la hoguera. Y no fueron las únicas. Hay quien opina que el Maleus Maleficarum inspiró algunos de los peores actos de odio contra las mujeres de la historia. Pero ¿podría ese odio, o algo oculto tras él, dar una explicación de la misteriosa atracción del libro?
Noviembre de 2009. Al otro lado del Canal de la Mancha, el investigador del Malleus, Peter Maxwell Stewart, cree que el odio no fue la verdadera motivación del autor. Busca algo más significativo: la morbosa sexualidad del Malleus. En el martillo, la sexualidad femenina se desboca. Las mujeres no solo seducen y fornican con los demonios. A lo largo de todo el libro, la lujuria femenina abre una puerta hacia Satán. Las hechiceras se colocan en cúbito supino, desnudas por encima de la cintura y con los brazos dispuestos a tal efecto para realizar ese acto repugnante. Son más emocionales que los hombres, lo que en parte es una consecuencia directa de su sexualidad. No son capaces de controlar sus impulsos, y los hombres no pueden hacer ese trabajo, de modo que pueden ser controladas por Satanás. Y en parte esa es la razón por la que existe tanto énfasis en la sexualidad dentro del Malleus. La condena del libro a la sexualidad femenina ayuda a justificar una nueva oleada de persecuciones. El Institoris dice explícitamente en el Malleus que vivimos en una era de las mujeres, que son las mujeres las que manejan los hilos y que la lujuria y la carnalidad femenina están extendiendo la perversión por todas partes. Y creo que el Institoris encuentra este dominio de las mujeres como una posibilidad aterradora y a la que hay que poner fin. ¿Pero puede ayudar el contenido sexual de este libro a explicar su inextinguible impacto? Para comprender la fijación del martillo con la sexualidad, los investigadores del Malleus examinan una pista única en papel. Una serie de cartas que describen el escándalo sexual más notorio asociado al autor del Martillo de las Brujas. Cartas escritas durante el fracaso del juicio de Heinrich Kramer en Innsbruck. Creo que todo el mundo en Innsbruck se sintió aliviado al ver que se celebraba un juicio contra la brujería. Él empezó a hablar del tema de la conspiración diabólica de las brujas, de mujeres que merodeaban de noche, y estaba particularmente obsesionado con la sexualidad femenina. ¿Por qué razonaría todas esas preguntas sobre sexualidad? Lo cierto es que era algo extraño y siniestro. Él quería demostrar que era algo típico del carácter de las brujas. Era algo característico de las brujas hasta tal punto que cuando se juzgaba a alguna había que descubrir el pasado de esa mujer, porque si había llevado a cabo prácticas sexuales irregulares, eso reforzaría la acusación de brujería. Las cartas, enviadas entre el obispo, las autoridades locales y el propio Kramer, proporcionan una asombrosa descripción de Heinrich Kramer, Institoris. El comportamiento del Institoris era extremadamente perturbador. No tenía la menor consideración por el proceso y solo pensaba en intimidar a las acusadas. Después del juicio, el comportamiento del Institoris se volvía aún más inquietante. Decidió permanecer en Innsbruck, donde perseguía a las mujeres acusadas. El obispo le envió cartas haciendo constar su enfado e instándole a que se marchara. Existe una famosa carta en la que el obispo le advertía al Institoris que podría sufrir represalias violentas, que los maridos de las mujeres acusadas podrían llevar a cabo actos violentos contra él. El obispo, que le obligó a marcharse, dijo que se trataba de un loco. Este es el hombre responsable del Martillo de las Brujas. ¿Podrían semejantes delirios haber ayudado a difundir las ideas radicales del Malleus Maleficarum? Algunos expertos citan las mentiras racistas del Mein Kampf de Hitler y de otros textos de propaganda mortal. En muchos de los textos más llenos de odio de la historia, cuanto más fuerte es el prejuicio, mayor éxito tiene la persuasión. Una cosa es segura: en los albores del siglo XVII, el legado de persecución dejado por el martillo se extendió aún más, cuando la histeria por la caza de brujas echó raíces en el mundo de habla inglesa. Allí, durante algunos de los juicios por brujería más terribles, las ideas que subyacían en el Malleus Maleficarum dejarán una última marca imborrable. (1692). La idea más peligrosa contenida en la Biblia de los cazadores de brujas convierte una colonia en una muchedumbre. 2 comunidades conforman la región de Salem, Massachusetts.
Los rumores de actos de brujería violentos realizados con niños comienzan a circular y las acusaciones se vuelven alarmantes. Si alguna de tus cabras había muerto y si tus hijos caían enfermos, sí podías asociar esos males a ciertas amenazas hechas por gente extraña. Ya tenías un caso de brujería. Algunos ciudadanos importantes se atrevieron a decir lo indecible. Expresaron dudas. Cuestionaron la validez de los cargos y de la propia caza de brujas. Ellos también fueron acusados. Cualquiera que se atreviera a expresar dudas o a defender su honor era sospechoso. Imaginemos vivir en una ciudad actual en la que sabemos que hay una conspiración diabólica secreta y en la que hay gente que va por ahí diciendo, no, eso no es cierto. Eso no solo nos parecería una estupidez, sino que sería increíblemente maligno. Los niños se convertían en testigos. Los miembros de las familias morían para proteger a sus allegados. Con el tiempo, incluso los ciudadanos más respetables acababan colgando de la horca. En menos de un año, los dirigentes locales arrestaron a 150 personas, declararon culpables a 29 de ellas y ejecutaron a 19. Las teorías para explicar esta histeria van desde hongos alucinógenos en el grano a la represión cultural, pasando por historias de fantasmas de esclavos. Pero no importa cuál fuera la causa, cualquier análisis de los horrores de Salem apunta al legado más destructivo del Malleus Maleficarum. Una idea simple que subyacía en todo el libro: que la incredulidad equivalía a la herejía. O dicho de otro modo, dudar de la mera existencia de las brujas convertía al escéptico en cómplice del crimen. Un texto que comienza con una declaración tan atrevida como que no creer en las brujas es la peor de las herejías se trata de una afirmación extremadamente provocativa. Para la psicología de la caza de brujas, ese razonamiento es el último clavo del ataúd. En estas circunstancias, cuando había acusadas sentadas en el banquillo que confesaban los nombres de sus cómplices, incluso aquellas que no tenían ningún historial de prácticas de brujería, en ocasiones mujeres muy respetables, pueden ser señaladas como partícipes de la conjura y acusadas de aliarse con Satanás. Se trataba de algo nuevo y muy importante. Hoy en día, después de estudiar la psicología de la caza de brujas, los expertos coinciden. Durante 200 años, al convertir la duda en un delito, el Malleus ayudó a convertir la misoginia, la paranoia y el miedo en una institución monstruosa. Después de Salem y de otros juicios similares celebrados en Europa, la paranoia por las brujas toca a su fin. A finales del siglo XVIII, se calcula que el número final de brujas ejecutadas oscila entre las 40 y 60.000 víctimas. En la oscura historia de la brujería, una figura inolvidable sobresale con fuerza: Heinrich Kramer Institoris. Perseguido por el escándalo, dedicó su vida a crear un libro de venganza, una Biblia para cazadores de brujas, marcada por una única advertencia bíblica: no consentirás que una bruja viva.